Usted me dice a mí que pecar es bueno. No. Ajá. Que salga de su boca eso. Espérate. Dime, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué los hombres... Cuidado con la pregunta, pastor. ¿Por qué los hombres fornican? ¿Por qué los hombres adulteran? ¿Por qué los políticos aquí en el país tienen 2 y 3 mujeres, tienen sus amantes? Los militares también. Tienen mucho dinero. Ajá. ¿Y tú crees que es porque es malo? Y lo consiguen fácil. Pero tú crees porque ellos lo sienten que es malo. No es por malo, el placer es bueno. Sí, pero es una, las consecuencias... Eso es más debilidad también. No es debilidad. Sí, en cierta forma es debilidad. No. Si tú no es debilidad. Si tú me dices que son aspectos humanos que Dios puso en el ser humano, el deseo de hacer esas cosas, eso lo puso Dios. Pero el hacerlo desenfrenadamente... Ahí es donde está el problema. Bueno, pero que como también se dice, si lo demasiado hasta Dios lo ve, si cuando tú te pasas de los límites, demasiado hasta Dios lo ve. Lo que yo quiero retomar con usted, el asunto de la doble moral. Usted decía ahorita, por ejemplo, hay mucha gente entrando a la iglesia. Hay mucha gente entrando a la iglesia y haciéndose evangélicos, pero cuando salen de ahí, siguen haciendo lo mismo. No es correcto. Siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. No es correcto. Hay una sociedad que los está mirando, pero tú no los puedes medir fácilmente hasta que llegue el momento de la experiencia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, los pecados de algunos se hacen evidentes en el momento, pero a otros se le manifiestan después. ¿Qué quiere decir? Hay personas que lo descubren en el momento que están robando, pero a otros hay que investigarlos. Hay algunos que parecen ser muy santos, incluso cuando están en el gobierno, o cuando están en cualquier empresa, o cuando están en su casa, todo se ve muy bien ahí, pero después que pasó la historia, entonces que se descubre, pero espérate, no era así. Se evidenció a veces en el momento rápido, pero otras veces se evidencia muy lejos atrás, incluso cuando ya la justicia no los puede alcanzar. Pastor, ¿qué pasa con la iglesia también, en términos de todas las cosas que están ocurriendo, no solamente en la iglesia católica, y en la iglesia también protestante, en la iglesia evangélica? ¿Qué está pasando? Que están saliendo tantos hechos relacionados con relaciones como violaciones. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque se supone, y ya eso para mí también es una pregunta que usted tiene la libertad de no responderla, cuando se supone que la iglesia es el centro más puro que tiene cualquier sociedad. Te voy a decir algo. En la historia bíblica, el pecado nunca se encubre. Nunca se encubre. Tú observas las escrituras, tú ves que David peca, adultera, y el pecado se le descubre después. Vienen las consecuencias. Ahora bien, tú me dirías, ¿es ahora que esas cosas están ocurriendo nada más? No, siempre han ocurrido en la iglesia, siempre han ocurrido en la iglesia. Pero ha habido casi una masificación. No ha habido masificación, ha sido siempre así. Te voy a explicar por 2 razones. Número 1, el hombre está llegando a la iglesia y cuando llega con todas sus debilidades y sus problemas. Algunos se convierten de verdad y otros no, pero algunos quedan en la iglesia aun cuando no se hayan convertido. Y van a la iglesia. Y van a la iglesia todos los días a la iglesia. Y esos son los hombres que están ahí. Pablo, y algunos hasta predican. Sí, Pablo le llama a esos hombres los sensuales que no tienen el espíritu. ¿Cómo es? De nuevo. Los sensuales que no tienen el espíritu. Me gusta Dice Pablo, esos son los que se meten en las casas y se llevan a las mujercillas cargadas de pecados. O sea, están como evangélicos, visitan tu casa, van allí, y tú las confianzas y todo como evangélico, pero son hombres carnales completamente que no tienen al Espíritu de Dios. Y llega el momento de la tentación y viven con tu esposa. ¿Y cómo yo puedo identificar? Eso siempre se ha dado, espérate, eso siempre se ha dado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el poder que tenía la iglesia anteriormente era tan fuerte, que esos hechos quedaban callados. Pero ¿cómo yo puedo identificar aquel que viene a mi casa y me predica, por ejemplo, sobre el nacimiento de Jesús y el poder de Dios y todo eso para convencerme de que yo vaya a la iglesia, de uno que no lo hace sincero, ¿ok? ¿Y cómo que usted le dice que es sensual? Que no tiene el espíritu. Que no tiene el espíritu. Sí, ¿cómo yo lo diferencio del que es, digamos, el que es bueno y el que es malo? Bueno, yo te diría, hay algunas maneras de lograrlo. La primera sería que aquel que está compartiendo con él tenga el Espíritu de Dios.
Si bueno, si yo tengo el Espíritu de Dios, y puedo... eres un hombre espiritual, un hombre de Dios, hay lo que se llama discernimiento del Espíritu. En ese conversar, en ese compartir, el Espíritu de Dios de alguna manera te da una señal. Te va a dar una señal de que el individuo es hipócrita y mentiroso, porque cierto desliz va a ocurrir en su vida, que tú te vas a dar cuenta, como dicen algunos, se va a encender la lucecita y decir, déjame observar. Si el hombre es descuidado, a lo mejor lo deje pasar. Esa es una manera. Lo otro, es bueno que tú investigues cuál es el historial de ese hombre, cuál ha sido su comportamiento. Eso a veces no es tan fácil de saberlo porque tú tendrías que hurgar. Claro, y hacer investigación, hasta un ciclo tiene que pasar. Sí, pero de todas maneras tú estás en tu derecho de hacerlo, sí. Como pastor, las personas que solicitan predicar en mi congregación, yo tengo que saber cuál es su historia, cuál ha sido su comportamiento. No todo aquel que vaya a solicitar predicar puede subir al púlpito. Ok. Pastor, ¿qué va a pasar con el hombre hacia futuro? ¿Qué va a pasar con ese hombre pecador? ¿Qué tanto tendríamos que esperar a Jesús? ¿O qué tanto tenemos que esperar la venida de Dios con toda su fuerza, con todo su poder omnipresente? Yo te tengo una noticia muy mala, y otra muy buena, muy buena. Deme la mala primero. La muy mala es que tiene que llegar el hombre al extremo para Dios hacer caer el juicio, aunque te suene muy duro. Es decir, tenemos que llegar al fondo del precipicio y al fondo del sufrimiento. El hombre no se va a detener, el hombre tiene que llegar al fondo. Al fondo, y tú observas qué es lo que está pasando. Pero tú observas... ¿Pero qué más usted quiere, pastor? ¿Estamos ahí mismo? No, es que el hombre... ¿Estamos cerquita ahí? Es que el hombre se ha revelado contra Dios. Pero que estamos a un paso de eso. No, el hombre se ha revelado... Con lo que está ocurriendo, me parece que estamos a un paso. Entonces. No, todavía se va a empeorar más la situación. ¿Se va a empeorar más? Sí, se va a empeorar más. Pues ahora usted sí me asustó. Oye, es lo que está escrito. El hombre irá de mal en peor. Tú debes leerte a Romanos capítulo 1 y capítulo 2 para que tú veas el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Todo lo que dice Pablo alrededor de 2000 años atrás es lo que está ocurriendo ahora. Y estamos viviendo el último tiempo, es cuando el hombre más se ensoberbece, más se enorgullece, se vuelve peor. Podríamos decir que esa naturaleza humana caída lo está llevando al desenfreno. La buena noticia es... Esa es la buena noticia. Quiero que en vista de que el hombre se está poniendo en esa condición, haría más rápida la venida de Cristo a la tierra a resolver el problema. Eso me parece interesante. Y entonces... Pastor, gracias. Le agradezco muchísimo el que haya estado en este programa. Yo creo que la gente está disfrutando esta entrevista hoy domingo, ya que la gente está en la resaca de la Nochebuena. Muy lamentable. Lamentable, pero ese es el mundo pagano en el cual vivimos. Ustedes los católicos, digamos los cristianos evangélicos, la celebran de otra manera, que yo creo que es una manera adecuada de celebrarla. Pero de todas maneras nosotros vamos a hacerle honor a este 25, que es un día de fiesta también. Correcto. Y vamos a terminar con una cancioncita ahí que nos tiene preparada el director, y entonces nos vemos la próxima semana. Caminando en una calle del condado, de arriba abajo, caminando en una calle del condado, de arriba abajo, a poco rato que ya estábamos borrachos, no pudimos ver lo que andábamos buscando, a poco rato que ya estábamos borrachos, no pudimos ver lo que andábamos buscando. La gente comentaba qué les pasa a esos muchachos, y la gente comentaba qué les pasa a esos muchachos, parece ser que le dieron demasiado, digo ese tipo que estaba al otro lado, parece ser que le dieron demasiado, digo ese tipo que estaba al otro lado. Lo que pasa es que el conjunto está borracho. ¡Yuhu!